Buenas noches. Somos los peruanos inquilinos y extranjeros dentro de nuestra propia patria. La respuesta es positiva, es cierto. Y vamos a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, los asegurados, los integrantes o los supuestos beneficiarios de la seguridad social en el Perú se parecen a extranjeros dentro de su propia patria. ¿Y por qué sostengo esto? No lo sostengo yo, lo sostiene todo el mundo, todos aquellos que sufren las penurias de la seguridad social. Porque resulta que si un ciudadano se enferma en Lima y es asegurado, su carnet de seguro social no le sirve para nada en Tacna. Un asegurado de Arequipa que se enferme en Ayacucho tampoco le sirve para nada. Los asegurados, para tener derecho a asistencia médica en un lugar donde no residen, se les exige, sí señores, se les exige transferencia de tratamiento de su condición de asegurado. Es decir, un asegurado en Lima no puede tratarse en Arequipa, un asegurado en Tacna, tampoco en Piura, y en Loreto, o en Ayacucho, o en Ancash. Es decir, esta es la tragedia de los asegurados. El asegurado tiene que escoger dónde enfermarse, no puede viajar, tiene que seleccionar y escoger dónde debe enfermarse para que no sufra las penurias y las vicisitudes que soportan los peruanos, que teniendo un carnet de seguro social no les sirve sino solo en la ciudad donde está, pero a veces ni siquiera en la ciudad donde vive, porque la misma ciudad de Lima, mis queridos amigos, el que es asegurado en Magdalena no lo pueden tratar en Jesús María, y el que tiene un seguro en San Martín de Porres no puede ser tratado en Miraflores, tiene que hacer su transferencia previamente. Es decir, esto no ocurre en ninguna parte del mundo, ni siquiera en las actividades económicas privadas. Por ejemplo, los bancos nos dan el ejemplo de una buena organización. Resulta que una persona cualquiera puede manejar su libreta de ahorros o su cuenta corriente con sus tarjetas en cualquier lugar del país sin hacer ninguna transacción, sin hacer ninguna transferencia. Y lo mismo ocurre con otras operaciones comerciales, mercantiles o empresariales. Pero el único caso en el que los peruanos no pueden hacer uso de su libreta de seguro social es en esta institución del seguro social. Por eso señalo que los peruanos nos parecemos extranjeros dentro del país. Y en cuanto se refiere al inquilinato, naturalmente, el Perú no es dueño de nada. El Perú está comprando actualmente su propio petróleo, es decir, el petróleo que producen los pozos petroleros en la zona petrolera del país, son vendedores del petróleo al Estado peruano. El Estado compra sus propios productos, compra sus propios minerales, porque las minas tampoco son del país. No es dueño el Estado peruano ni de los aeropuertos, han sido enajenados. No es dueño de las minas, no es dueño de muchas actividades empresariales en el país. Lo único que falta, mis queridos amigos, es vender, siguiendo la costumbre de ser buenos vendedores de nuestros patrimonios. Lo único que falta vender en el Perú es el Palacio de Gobierno, el Palacio de Justicia y el Congreso de la República. Ojalá que esto no ocurra. Gracias. Buenas noches. Gracias a usted, doctor Héctor Vargas Saya. Quiero rescatar de lo que ha dicho dos términos, Congreso de la República hace un instante y el tema de bancos. Sobre lo primero, sobre el Congreso de la República, la directora Rocío Milla, ¿directora de qué? Del editorial del Congreso. Rocío Milla tiene mucho que explicar realmente. Negar la edición de una obra tan importante titulada Perú, País Gobernable, de la autoría del doctor Vargas Saya, es un acto de lesa cultura. A un hombre que ha escrito 14 libros y este iba a ser el 15º libro. Sencillamente no se le publica.
después de 6 meses, y yo me entero por terceras personas. Desde aquí reitero nuestra solidaridad con el doctor Héctor Vargas Aya, que ha sido presidente del Congreso. Es un maltrato tremendo, y la directora Rocío Milla debe ser víctima de las circunstancias, pero esto está en el despacho ya del presidente del Congreso, Víctor Isla. Y alguien que conocía de esto es el señor Abu Gataz. Al doctor Vargas Aya se le invitó al local central del Partido Nacionalista en la avenida Arequipa para participar de una conferencia de prensa de lucha contra la corrupción. Increíble. Y cuando su libro habla contra la corrupción, lo censura el Congreso. El Congreso censura una obra, un ensayo político del doctor Héctor Vargas Aya. Eso no tiene nombre. Somos inquilinos en nuestro país realmente. Amigos televidentes, sobre lo segundo, mi productora Katy Garay justo me informa que siguen las llamadas telefónicas. Yo recibí una en la tarde, pero han venido más, de público que se ha quejado, y el doctor habló de bancos en una de esas. El banco de crédito, ¿qué pasó? Cayó su sistema. Gente que no ha podido cobrar, obreros, empleados, médicos, etcétera, han estado en las oficinas del banco de crédito y sencillamente no había sistema. ¿A quién le echamos la culpa? ¿Al sistema del banco? ¿Qué pasó con la informática? Así que tremenda queja de todos los ciudadanos que hoy en este momento nos están llamando diciendo que no han podido ser bien atendidos en el banco de crédito por este problema de caída de un sistema. Creo que cayó más que un sistema, porque ha sido horas de horas.